Ya, entonces, el transporte activo, ya vimos el transporte activo primario, ¿cierto? No sé si queda alguna duda con eso, como de la bomba sodio-potasio, como... Recuerden que el concepto como para lo que veremos ahora, el transporte activo primario permite el transporte porque se llama primario porque las moléculas ambas se mueven, o una, depende cómo sea el transporte, pero es transporte activo primario porque el ATP se une directamente a la bomba que transporta la molécula, ¿ya? Por eso es transporte activo primario. ¿A qué me refiero con esto? Existe otro tipo de transporte, no lo confundan por favor con la difusión por proteínas transportadoras, que es el transporte activo secundario. Aquí eliminen el concepto de directo. Yo creo que quería colocar indirecto y me comí la IN. Lo voy a tachar aquí. Ahí, ahí sí. Ah, no me queda derecho. Ahí un poco. A ver ahora. Ahí sí, un poquito. Ya. Entonces, el transporte activo secundario, a diferencia del primario, va a permitir el transporte de sustancias, ¿ya? Pero aprovechando la energía que se libera por otro transporte. ¿Y cómo se aprovecha esta energía? Aprovechándola mediante un gradiente electroquímico que se genera por otro transporte activo primario, ¿ya? Esta no es lo mismo que una proteína transportadora, morfológicamente sí, ¿ya? Pero el concepto de transporte activo primario es el siguiente, miren acá. Con esta voy a explicar más en detalle esta bomba después, pero como está mecanismo, pero lo que quiero que entiendan es, tenemos un transporte activo primario que generalmente para de este tipo de transporte siempre es una bomba sodio-potasio, ¿ya? La bomba sodio-potasio utiliza su energía, o sea, utiliza ATP, ¿ya? ATP. Por eso esta es primaria. Lo que hace la bomba sodio-potasio es sacar sodio, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Entonces tenemos en el otro lado de la célula, miren, aquí tenemos el lado como si esto es una pirámide, tenemos el lado apical y el lado basal, ¿ya? Como para que se ubiquen en el lugar de la célula. Entonces, esto lo tenemos en la base, como al fondo. Y al otro lado yo tengo otro transporte, que en este caso son los SGLT, ¿ya? Que transportan sodio y glucosa, ¿ya? Entonces, como yo tengo que el sodio sale de la célula por esta bomba sodio-potasio, se forma un gradiente de sodio porque el sodio tiende a salir, por ende, en este transporte de aquí, la energía del gradiente, de cómo se forma un gradiente electroquímico, y de hecho existen como potenciales, como diferencias de potencia de carga, aquí podemos tener tantos cargas de milivoltios y aquí vamos a tener otros. Por un tema de carga de este gradiente electroquímico, el sodio que está entrando aquí va a tender a seguir a la célula por dentro para poder salir por este transporte. O sea que aprovecha indirectamente la energía de este para poder funcionar esta bomba. Y como el sodio va a ir siguiendo este transporte de aquí, siguiendo el gradiente, en este caso aprovechamos también de meter otra molécula en el proceso que es la glucosa y que sigue por su canal de aquí, ¿ya? Pero esta bomba funciona gracias a esta bomba que sí utiliza ATP. Por eso esta de aquí es un transporte activo secundario. ¿Se entiende? Por eso les digo que es indirecto. No, si bien no es que ella rompió el ATP, sino que utilizó el ATP roto de otro transporte. ¿Ya? Por eso es secundario. Y al Una final es pregunta. como... Dime. ¿Siempre coincide que lo que libere la bomba es lo que necesita el otro transporte para poder funcionar? Muy buena observación. Sí, exactamente, porque necesita ser el gradiente de algo que le interesa a la bomba, que en este caso es, por ejemplo, acá, ¿cierto? El SGLT. Esta justo tiene el sodio que va a entrar por aquí y que justo aprovecha el gradiente del sodio que se forma acá, ¿ya? Tiene que ser del sodio para que pueda después salir por este gradiente, ¿ya? O sea, la propia, como en palabras más resumidas, la propia salida de sodio de aquí por esta bomba que utiliza ATP promueve que esta bomba meta sodio, porque aquí falta sodio, es como que imagínense que dentro de esta célula se está gastando el sodio, por ende, promueve que esta célula meta más sodio, ¿ya? ¿Se entiende?
Me confirman, porfa, que es un... hasta a mí me costó como cuando lo aprendí, igual me costó aprender el concepto de activo secundario. Por eso pregunto si es que se entiende bien. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí lo mismo, y aquí no se enreden con, como el concepto de transporte activo secundario, entonces, es el que les dije, ¿cierto? Que una molécula pasa mediante su transporte aprovechando el gradiente que se forma por una bomba que utiliza ATP, un transporte activo primario. Ahora, ¿cómo las características específicas son variables? Pues es lo mismo que hemos visto en todas, o sea, puede ser un sin porte, como los SGLT2, ¿ya? Aquí, este, por ejemplo, es un SGLT. Se llama, de hecho, las siglas significan Sodium Glucose LT, T es transporte, y L no me acuerdo qué significaba. Sodium Glucose, no me acuerdo. Ya, pero estos son los SGLT, ¿ya? Por ejemplo, que es un simporte, ¿cierto? Un cotransporte, pasan ambas para el mismo lado. Y tenemos el antiporte, que sería, por ejemplo, entre moléculas donde entre esta y otra sal, ¿ya? Para el otro lado. Ahora, en este caso, finalmente es como lo mismo con la bomba, por ejemplo. Con la bomba sodio-potasio, meto una molécula y otra aprovecha el que se abrió esta proteína para pasar, ¿cierto? Y al otro lado. Aquí ocurre lo mismo, solo que la energía que se aprovecha es la del gradiente. Entonces, se aprovecha un gradiente de sodio que va entrando y la glucosa aprovecha a meterse justo en esta proteína transportadora para que el canal cambie de conformación y metamos también glucosa, ¿ya? El antiporte sería lo contrario, o sea que sería para el otro lado. Así es como tenemos, gracias a estos distintos transportes, un clásico tipo de transporte secundario es el que les expliqué recién, con la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Ahora, algo interesante también es que también gracias a estos tipos de transportes tenemos que en algunas células que están polarizadas, o sea, que tienen una base, por ejemplo, que tiene ciertas proteínas que son distintas a la otra cara. Por ejemplo, esta célula podría ser una por ejemplo, del tubo digestivo, ya un enterocito, o sea, célula del intestino, por eso enterocito. Si cuando yo estoy absorbiendo glucosa, también aquí tengo distintos transportes. Tengo, por ejemplo, los SGLT, que aprovechan este transporte activo secundario de sodio con glucosa, ¿ya? Y después, la glucosa tiene su propio transporte su propia proteína transportadora, no transporte activo, sino una proteína transportadora nomás, de glucosa que son los GLUT, canales GLUT, ¿ya? Hay distintos tipos de GLUT, depende de la célula. Existen los GLUT2, GLUT4, GLUT5, etcétera, ¿ya? Que tienen distintas ubicaciones. En el tubo digestivo tenemos los SGLT1 y en el riñón tenemos los SGLT2, ¿ya? Así es como, sí, el GLUT2 es transporte pasivo, lo voy a anotar aquí. Activo primario y aquí vamos a anotar entonces que esta flechita de aquí es el gradiente electroquímico. Perfecto. Ujujú. Bueno, aquí no voy a entrar en mucho detalle con esto, si es lo mismo que ya estamos hablando. Lo que me interesaba era que entendieran el concepto de que tenemos una bomba primaria, ¿ya? Que generalmente en estos mecanismos la bomba primaria suele ser una bomba sodio-potasio, ¿ya? Tenemos lleno en nuestro cuerpo estamos repletos de bombas sodio-potasio en distintos tejidos. Y siempre sirve, muchas veces sirven para generar este gradiente. Por ejemplo, aquí tenemos el antiporte con calcio. Entonces entran tres sodios, sale calcio. El sodio aprovecha el mismo gradiente que hace la bomba sodio-potasio, al igual que en el ejemplo anterior, pero esto permite que salga calcio. O también tenemos antiporte con protones, aquí, pero mismo funcionamiento como digo, ¿ya? Es solamente un ejemplo.
Y acá está un resumen de todos los transportes, ¿ya? Algunos que no hemos visto aún, que son la endocitosis y exocitosis, que tenemos distintos mecanismos más. Y está el concepto de transitosis también, que bueno, lo veremos más adelante, que es como parecido como a pasar componentes de un lado de la célula al otro, ¿ya? Y eso con transporte de membrana. No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro al respecto, como de los tipos de transporte. ¿Se entendió en el transporte activo primario, el secundario? ¿Entendieron el concepto de saturación, por ejemplo? Si hay que, revisen las guías igual. Lo bacán de la guía de Biocell, que no hice con Anato porque en Anato es más difícil, es que Biocell tiene preguntas de desarrollo que ustedes intenten contestar, pues. Entonces ustedes después van al solucionario y hay un pedazo de texto que les explica cómo es el proceso y bla, bla, bla. Ya eso les puede servir. Ahora, con señalización celular, vamos a ir lentito nomás. Son tres clases para, ¿cuántas tiempos son? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya son como 30 diapos, pero son tres clases, ¿ya? Una se las voy a dejar grabada, dos veremos hoy. Entonces, la señalización celular es un proceso un poco, yo creo que es de lo más importante que tenemos que ver, ¿ya? Es un poco confuso a veces. em, es importante que entiendan sobre todo los conceptos fundamentales de cómo las células se comunican, ¿ya? O se señalizan entre sí. Pero como digo, es muy útil para después. Entonces, como nosotros hablamos de que las células viven en comunidad, ¿cierto? En un microambiente, ¿ya? Eh, permite justamente que estos mecanismos que finalmente los tejidos funcionen coordinados, ¿ya? Entonces, ya para no rellenar tanto, ¿en qué consiste la señalización celular? Como proceso de partes, ¿ya? En general siempre va a tener esto. Vamos a tener un ligando, que es el nombre que recibe la molécula señal. Este ligando puede ser de distintos tipos, ¿ya? Como no puede ser, por ejemplo, una hormona, un neurotransmisor, puede ser incluso otras moléculas que no son hormonas o como estas, como por ejemplo algunos componentes químicos como el óxido nítrico, ¿qué más? Eso, quizás alguna señal mecánica, ¿ya? Como mecanorreceptores, etcétera. ¿Ya? Suelen ser de distinta etiología, son algunos péptidos también, como digo, bastante variable. O incluso algunos componentes del glicocálix pueden funcionar como ligandos o como receptores. Entonces tenemos este ligando que va a coincidir con su receptor, ¿ya? Que el receptor es justamente una proteína generalmente, transmembrana, por ejemplo, que permite tener un sitio de unión para este ligando. Ahora, una vez se hace este acoplamiento de ambos componentes, tenemos la activación de distintas moléculas señales intracelulares. Es como que se pasan la pelota. Como aquí se activa algo, se transmite la señal a esta proteína, que la transmite a esta, o genera la activación de esta, se activa esta otra, y esta, por ejemplo, puede generar los efectos, ¿ya? Esta podría ser activar efectores. Y los efectores son quienes hacen el efecto deseado por la señal extracelular. Por ejemplo, activar una enzima metabólica, transcripción de genes, ¿ya? Para sintetizar proteínas específicas, activar proteínas del citoesqueleto, por ejemplo, para que la célula se mueva, distintas señales que son muy variables, como digo. Pero todas más o menos tienen este esqueleto de que llega una señal a su receptor, se activan componentes intermedios, distintas enzimas metabólicas y se genera una respuesta, ¿ya? Ahora, según los tipos de señalización celular, ¿ya? Y esto es como, en general esto es como un poquito más simple. La señalización celular puede ser, según cómo llega la señal, puede ser, por ejemplo, autocrina, ¿ya? Se refiere a autocrina eh, porque la crina significa como, hace alusión como a la secreción. Autocrina se refiere que una célula libera una señal para estimular
estimularse a sí mismo, ¿ya? Y generar una respuesta. Existe la señalización paracrina, para significa como, alrededor, ¿ya? Donde esta señalización paracrina, la célula libera componentes, así como imagínense, si tenemos esta célula aquí, que está rodeada de otras células, la libera así como a todos lados, ¿ya? Así como pero en una región cercana. Entonces las células que estén cerca van a recibir esa molécula señal, por ejemplo. Tenemos también la señalización endocrina, que es la que ustedes conocen. La señalización endocrina es lo que ocurre por hormonas, y es endocrina porque todas las hormonas viajan por el torrente sanguíneo. Entonces, una célula productora de esta hormona libera sus hormonas como ligandos al torrente sanguíneo, y porque los vasos sanguíneos recorren el cuerpo hasta llegar a los tejidos que van a orinar esa hormona. Por ejemplo, si tenemos que esta es una célula del páncreas, ya que produce insulina, va a liberar su hormona por el torrente sanguíneo hasta llegar a alguna célula que tenga receptores para la insulina. Por ejemplo, el músculo, ¿ya? Y esto va a generar segundos mensajeros y va a permitir una respuesta como por ejemplo el almacenar glucosa y transformarla en glucógeno, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un tipo de posible respuesta, ¿ya? Tenemos un gran tipo de señalización celular, es la neurotransmisión, ¿ya? Que es la señalización simpática. O sea, perdón, simpática, es señalización sináptica. Aquí el neurotransmisor estructuralmente puede ser muy similar a la hormona. De hecho, tenemos hormonas que también son neurotransmisores, como ¿cómo se llama? Como por ejemplo la adrenalina, ¿ya? O la noradrenalina. También pueden ser neurotransmisores. La molécula es la misma químicamente hablando, solo que en una se libera mediante una sinapsis, o sea, liberándola como vesículas para llegar acá, mientras que en otra se libera por el torrente sanguíneo, llegando por otro receptor distinto a la célula, ¿ya? Pero la molécula es la misma. Y tenemos la señalización yuxtacrina. Yuxta significa pegado, ¿ya? La señalización yuxtacrina es una señalización en donde una célula, como esta, va a tener su ligando en la membrana, que puede ser el glucocálix, por ejemplo, ¿ya? La señalización de los grupos sanguíneos es así. Y este ligando se va a unir a su receptor de otra célula que va a llegar y como que va a unir su receptor directamente al ligando, ¿ya? Y esto es por contacto directo, o sea, esta molécula, el ligando no se liberó cerca o por algo por el estilo, ¿ya? Sino que fue pegada a la membrana, se hizo el contacto y se generó una respuesta, ¿ya? Es como que se da en la mano. Eso principalmente con los tipos de señalización, ¿ya? Como según el mecanismo por el que se libera el ligando. Ahora, no sé si quedó claro lo anterior, eso es como lo más fácil. Ahora, tenemos que hablar como de características generales de la señalización, ¿ya? Créanme que si hablamos de todas las vías de señalización celular, aún ni siquiera se conocen todas, se conoce como una pequeña parte, ¿ya? Dentro de todas las múltiples formas en las que se comunican las células, solamente se conoce una parte. Entonces, lo que ocurre es que en general existen como algunos principios generales por las que se comunican las células, ya que siempre es como como la base de cómo se comunican. Esperen, denme un segundo que se dejó de compartir. Ujú. Ahí sí, no sé por qué se desconecta a veces. Ya, ahí sí. Entonces, un principio, ya que ocurre, que es similar para casi todo tipo de señalización celular, diferente de cual sea, es que la célula siempre va a responder mediante un receptor, ¿cierto? Que es específico para esa señal, ¿ya? O sea, es raro, en general es raro que un receptor responda a más de una señal de forma natural. Los fármacos son otra cosa. Un fármaco, la gracia es imitar a un ligando para poder unirse a un receptor. Pero, como digo, lo normal es que sean esto muy específico, ¿ya? O sea, su receptor para su ligando.
Entonces, estos receptores pueden ser un receptor que esté en la membrana, ¿ya? Para moléculas que puedan unirse directamente, o existen receptores que son intranucleares, ya intracelulares, que generalmente suelen estar o en la membrana del núcleo o dentro del propio núcleo, ¿ya? O también pueden estar en el citoplasma, por ejemplo, y estos receptores intracelulares después viajan al núcleo. Ahora, lo que ocurre con los receptores de membrana es que se demora como que la activación del receptor de membrana genera o puede generar también activación de distintas proteínas que gatillan cambios a nivel de los núcleos, no siempre es a nivel del ADN. Ahora, por ejemplo, ¿qué característica tendría que necesitar? Porque aquí si se dan cuenta, la molécula señal pasó directamente a dentro de la célula. Entonces, ¿qué característica debiese tener para que esa molécula no se una a un receptor de membrana y si no se una a un receptor intracelular? ¿Se les ocurre alguna? Exacto, tiene que ser lipídica, porque si no, no puede pasar. Entonces, algo que es más o menos constante, ¿ya? Es que los receptores que son de membrana tienen ligandos hidrofílicos, ¿ya? Los que son receptores intracelulares suelen ser moléculas hidrofóbicas, ¿ya? O lipofílicas. Por ejemplo, hormonas esteroidales, todas las hormonas esteroidales tienen receptores intracelulares, ¿ya? Eso es como algo más o menos constante. Lo otro que en general se mantiene harto es que la célula, ¿ya? Em, siempre va a responder a la señal mediante receptores específicos. Eh, y también, ¿qué incluye esto? Perdón, estaba pensando otra cosa. ¿Qué les iba a decir? Bueno, miremos esta imagen de acá, ¿ya? Algo también que ocurre con estas respuestas químicas, ¿ya? Que según el tipo de señal, las respuestas pueden ser variables en su velocidad de generar un efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ocurre generalmente con los receptores de membrana, que pueden tener quizás respuestas rápidas, alterando, por ejemplo, una proteína o alguna función en específico, que pueden ser, por ejemplo, de segundos a minutos, pero también existen respuestas que suelen ser, por ejemplo, sobre todo intracelulares, ya con receptores intracelulares, cuando se meten a modificar genes, ya, o modificar, promover la transcripción de genes. Esto en general se demora, ¿ya? Por ejemplo, las alteraciones de la síntesis de proteínas, como necesitamos la transcripción de ARN, la traducción a proteínas, en general estas son respuestas lentas, ¿ya? Por eso la respuesta que genera un ligando depende de a qué nivel de la célula actúa. Si, por ejemplo, tenemos ligandos que generan una respuesta a nivel citoplasmático, siempre va a ser más rápido a que meterse al núcleo, ¿ya? Eso como a modo resumido. Lo otro también, ¿ya? Es que em, esto es como, yo creo que con esto van a entender mucho, es importante que entiendan esto porque así funciona casi todo tipo de respuesta que ocurra en la célula, ¿ya? Como dice acá, las señales extracelulares, cuando se transforman se van a transformar en intracelulares, ¿ya? Puede ser que o sean directamente por unión a proteínas que se traslocan al núcleo para unirse al ADN. También ocurre otra que genera cascadas intracelulares, ¿ya? ¿Qué significa una cascada intracelular? Yo tengo que esta señal se unió a un receptor y permitió que se active esta proteína, ¿ya? Esta proteína al activarse va a activar a otra proteína que puede estar inactiva y esta proteína que es ahora se activó puede activar a otra proteína para finalmente generar un efecto. Eso es el concepto de esta como pasarse la pelota, ¿ya? Así como imagínense que este receptor pasa un balón, es un balón de fútbol, le pasa a esta proteína. Esta proteína va a pasar en la misma pelota a otra proteína y esta la va a seguir pasando y así. Por eso se conoce como cascada intracelular, ¿ya? De hecho tiene forma como de cascadita. Y aquí es como, para que entiendan como de repente lo que hablemos, aquí es donde uno habla como cascada río abajo, o sea, siguiendo la serie de pasos de activación o inactivación de proteínas, ¿ya? Y eso es cascada río abajo, o downstream, por si lo leen en inglés, o puede ser cascada río arriba, así como dependiendo
como del proceso. Generalmente siempre uno habla de cascada arriba abajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre esta cascada intracelular arriba abajo? ¿Ya? Generalmente, yo les dije como en la primera clase de bio que biología celular es como el Tetris y también podría mencionarlo como algo como la forma en la que se activan las cosas, es como un switch, ¿ya? Es como si ustedes estuviesen apagando o prendiendo como una ampolleta, ¿ya? Entonces, me explico. La señalización, al utilizar cascadas, ya al activar esta distinta serie de proteínas, utiliza mecanismos, como dice acá, de encendido y apagado, ¿ya? Como este interruptor de una ampolleta, por ejemplo. Entonces, ¿qué involucra esto? Que yo tengo un mecanismo que me permite que una proteína se active o no. ¿Me van siguiendo? Que ahora se va a poner como más denso, por eso voy a ir lentito. Recordemos el concepto de interruptor. Yo tengo que una proteína puede activarse o inactivarse así como si yo aprieto el interruptor de la luz, ¿cierto? Yo la bajo, se activa, yo lo subo, se inactiva, ¿ya? Ahora, el interruptor es una proteína, ¿ya? Aquí generalmente la activación o inactivación sueles que ver, como con todo, agregando un fosfato o no, o sea, utilizamos ATP, ¿ya? Por eso la ATP es tan importante. Entonces nosotros como moneda de cambio y como botón de interruptor ocupamos un ATP, ya un fosfato en específico. Entonces, aquí nosotros tenemos dos grupos de proteínas, ya que son las proteínas quinasas, es un grupo de proteínas, ya existen miles de proteínas quinasas que tienen nombres raros, ya, pero el grupo es una quinasa. Y tenemos proteínas fosfatasas. Entonces, miren acá la imagen de acá al ladito. Si yo tengo una proteína diana, o sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos hablando de esta cascada de señalización? Digamos que yo tengo esta proteína que es del segundo como de esta cascada, un segundo mensajero, y que yo la quiero activar. Esa es mi proteína diana. Entonces, para yo activarla, va a llegar otra proteína, que es una quinasa, como se darán cuenta por su sufijo, es una enzima, ¿ya? Y esta quinasa lo que hace es fosforilar una molécula. La fosforilación, repito, es el proceso, como una reacción química, donde yo agrego un grupo fosfato, o sea, un fosfato de acá. Ahora, ¿de dónde yo suelo sacar los fosfatos? Del ATP, ¿ya? Entonces, yo aquí como veo acá, si yo tengo esta proteína diana, aquí para acá va la reacción, yo le agrego un fosfato, que lo voy a pegar acá, ¿cierto? Pero voy a escribir fosfato aquí para que se vayan ubicando. Fosfato. Profe, Dime. es como hidrólisis lo que hace quitando un ATP, o sea, un fosfato para agregárselo a la otra proteína, ¿o estoy entendiendo mal? Excelente, que eres capa. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que hablamos del ATP? El ATP es un ácido nucleico, ¿cierto? Que tiene ribosa, tiene su adenina, ¿cierto? Por eso adenosín trifosfato, y que tiene tres grupitos fosfatos. Para yo soltar este fosfato y consumirlo, por eso se consume el fosfato, ¿ya? Y también se consume la energía al romper este enlace, se libera energía. Yo hidrolizo esto. Hidrolizar es consumir, ¿cómo se llama? O la hidrólisis es una reacción en donde yo saco agua, ¿ya? Y yo puedo romper una molécula. Eso es una hidrólisis, ¿ya? Así como la hidrólisis del agua. Cuando yo rompo esto, libero el fosfato, que es lo que veo acá, y lo que me queda siempre va a ser el resto de la molécula sin el fosfato. Por eso aquí tengo ADP, que es adenosín difosfato con dos fosfatos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Muy buena tu observación. Entonces aquí tenemos el fosfato. Y entonces, como esto es una quinasa que fosforila, yo aquí tengo mi proteína fosforilada. Cuando yo fosforilo, quiero que estén atentos con esto. No toda proteína que se fosforile se activa. Existen proteínas que al fosforilarse se activan, pero hay otras proteínas que al fosforilarse se desactivan. Sé que es un poco enredado. Vean el proceso de fosforilar a la proteína como hacer un cambio en ella, pero ¿qué ocurre si se activa o se inactiva? Depende de la proteína, ¿ya? No tienen que aprenderse tampoco cada proteína de cuál se fosforila y se activa y cuál no, ¿ya? Como no es tan así, solamente quiero que entiendan el proceso de lo que hace la quinasa, ¿ya?
Entonces, cuando llega esta quinasa, fosforila esta proteína, que recordemos que es una de estas de acá, por ejemplo, y digamos que la activa, ¿ya? Entonces, esta proteína fosforilada está activa, ¿ya? Pero recuerden que, como digo, también hay proteínas que al fosforilarlas se inactivan, ¿ya? Por eso digo que es variable. Entonces, eso hace una proteína quinasa, que es una enzima, ¿cierto? Que fosforila. También tenemos proteínas, otras enzimas llamadas fosfatasas, que hacen lo contrario, hacen la desfosforilación. O sea, si yo tengo una proteína fosforilada, lo que hace una fosfatasa es quitar el fosfato, ¿ya? Y queda en el citoplasma el fosfato. Y ahí, ahora, el efecto, como digo, si es que yo tengo una proteína que al fosforilarse se activa, ¿qué ocurrirá si se desfosforila por una fosfatasa? Se desactiva. Exacto. Y si yo tengo una proteína que al fosforilarse se inactiva, ¿qué ocurre si yo la desfosforilo por una fosfatasa? Se activa. Exacto. Muy bien. Eso, a eso quería llegar. ¿Ya? Ya. Entonces se entiende el mecanismo de activación e inactivación por quinasas como uno de los mecanismos más frecuentes. ¿Ya? Eso es por quinasas entonces. ¿Se entiende? Para pasar a lo siguiente. Ya. Esto es lo que ocurre con ATP. Ahora les voy a introducir otra molécula que ustedes no conocen, que es el GTP. ¿Se les ocurre qué es el GTP? Quizás Si con yo te- otra base de nitrógeno. Muy bien, exactamente. Si el ATP es con adenina, el GTP es con Guanina. guanina. Muy bien. Entonces, si yo tengo enzimas que funcionan con ATP, que se llaman ATPasas, las enzimas que funcionan a partir de GTP son GTPasas. ¿Ya? Excelente. Entonces ya vimos lo que esto de aquí ya olvidemos, o sea, no olvidémoslo, pero ya vimos cómo se activa con fosforilación con ATP y mediante la fosforilación con una quinasa y la desfosforilación con una fosfatasa, ¿cierto? Eso ya lo tenemos listo. Ahora tenemos la otra que es mediante GTPasas, ¿ya? Como digo, al igual que las ATPasas, GTPasas hace el concepto de una enzima que utiliza GTP, ¿ya? Pero enzimas que utilizan GTP existen millones. Y de hecho tienen distintos nombres medio raros. Por ejemplo, RAFs, el grupo ARF, bla, bla, muchísimos, ¿ya? Ahora, las GTPasas son proteínas, que aquí las tenemos, que en este caso mi GTPasa va a ser, en vez de la proteína que fosforila o no, mi GTPasa va a ser una de estas proteínas, ya, de esta cascada, que va a necesitar cambios con el GTP, ¿ya? Por eso aquí lo que veo, acá, es que esta es mi GTPasa. Voy a anotar aquí. GTP, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Esta es mi GTPasa. Mi señalización mediante GTPasas necesito de dos proteínas más, que estas son bastante constantes, de una GEF y una GAP. Aquí no se juega tanto con el fosfato, sino que hay intercambiadores también. Me explico. Mire, aquí también tenemos pasos de inactivar o activar a una proteína, ¿cierto? Seguimos con el mismo principio de que es un switch, ¿cierto? Así como de la ampolleta, ¿ya? Pero para hacer esto, necesitamos de otras dos proteínas que hagan la pega, ¿ya? Entonces, nuestra primera proteína es la GEF, que es su nombre en inglés, hace alusión en traducción, sería una proteína intercambiadora de nucleótidos de guanina. Medio largo el nombre. Guanine Exchanger, no me acuerdo qué era la F. Entonces, tenemos que, esto ya es constante, ya siempre una proteína GTPasa, cuando no tiene GTP, está inactiva. Entonces, aquí yo veo una GTPasa que tiene GDP, o sea, que tiene dos fosfatos.
¿ya? Esta es la GTPasa, pero tiene GDP, como digo. Entonces, lo que hace la GEF para activar a mi GTPasa es intercambiar, por eso se llama proteína intercambiadora de guanina, intercambiar estos dos nucleótidos, ¿ya? O sea, sacar el GDP, lo saca, lo intercambia y mete GTP que tiene uno 2 tres fosfatos, ¿ya? Aquí también trabajamos con fosfatos, pero aquí no es que quitamos uno para fosforilar y lo volvemos a, o sea, no es que agregamos un fosfato para fosforilar y lo quitamos para desfosforilar, sino que aquí movemos la molécula completa. Por eso se llama intercambiadora de guanina. O sea, mueve al GDP completo con sus dos fosfatos y metemos un GTP nuevo. Cuando agregamos el GTP, la proteína GTPasa se activa. Y cuando se activa, genera su respuesta, ¿ya? O sea, su función. Que lo voy a anotar aquí como respuesta. Entonces, si yo les pregunto qué hace la JEF o la JEF, lo que hace la JEF es intercambiar GDP, sacarlo y meter GTP, ¿ya? No saca solamente un fosfato, saca la molécula completa, o sea, saca GDP y mete GTP. Lo siento por ser tan cargante, pero es muy fácil confundirse entre lo que hace una quinasa con lo que hace la JEF, ¿ya? Por eso repito, mete GTP y la activa. Y tenemos la otra proteína que hace obviamente lo contrario, porque esto es un sistema de activación e inactivación. Pero aquí sí tenemos lo que ocurre con lo de arriba que vimos, y es que la GAP, que es nuestra otra proteína, estimula la hidrólisis de GDP. O sea, si aquí tenemos GTP, lo que hace es sacar un fosfato y formar GDP. Entonces lo que hace la GAP es que si tengo una GTPase que tiene tres fosfatos en esta molécula, o sea, que tiene GTP, yo saco un fosfato que aquí lo tengo como sale de acá, y lo que logro es inactivar a mi GTPase. Por eso aquí está inactiva con dos fosfatos. Pero después, si yo quiero, yo no puedo regenerar directamente lo que ocurre aquí, y porque tiene este mecanismo, es porque yo no puedo directamente regenerar GDP en GTP, ¿ya? No es como el ATP. De hecho, por eso el GTP no se utiliza tanto, no en mecanismos celulares. Lo que más se utiliza es ATP porque es más fácil. Con el GTP yo tengo que sacar al GTP completo para meter GTP, ¿ya? Estos mecanismos son muy importantes para la vida porque así funciona todo, ¿ya? O sea, gemación y fusión de vesículas, activación de proteínas, inhibición de proteínas, así funcionan las proteínas G, ¿ya? Que veremos después. Por eso, como digo, es muy importante y de verdad me interesa que se entienda, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, como digo. Aquí tenemos el tema de la... Tenemos una proteína que se activa cuando se fosforila por una quinasa y se inactiva cuando se desfosforila por una fosfatasa, ¿cierto? Ya la vimos. Y aquí tenemos lo con la GEF y la GAF, ¿cierto? Donde cuando metemos GTP por una GEF, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí. Activamos a esta GTPasa. Esta es mi GTPasa. Y cuando sacamos el fosfato por una GAP, perdón, ahí sí, yo lo que hago es inactivarla, ¿cierto? ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Me gustaría que alguien, de hecho, me hiciera como un resumen de qué diferencia hay entre como para que lo conversemos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, como, así como a modo muy resumido de cómo ustedes lo entendieron? ¿Qué diferencia hay entre yo fosforilar o desfosforilar una proteína con ATP a lo que ocurre con la señalización mediante GDP? Un poquito grande la pregunta, pero mejor les pregunto yo dirigido. ¿Qué hace la GEF entonces? Intercambia el GDP por GTP. Exacto. ¿Y qué hace la GAP? Hidroliza el GTP, dejándolo como un fosfato más GDP. Muy bien, exactamente. Entonces, lo que, donde deben tener ojo, porque en biología celular igual he visto que de repente se hacen preguntas así, es no confundir lo que ocurre con el GTP con lo que ocurre del ATP. Ya son procesos distintos. Por ejemplo, como digo, es muy importante, la GEF no
no le meto un fosfato aquí, lo que hace es sacar la molécula e intercambiarla, por eso se llama proteína intercambiadora, ¿ya? Tal como en anato, aquí también coincide que los nombres que se les da a las proteínas generalmente son siglas abreviadas de lo que se descubrió que hace la proteína. O sea, si yo tengo una proteína que fosforila, ¿ya? Que lleva este sufijo de quinasa, y yo tengo, por ejemplo, la RAF tiene su sigla, yo no me la sé, pero tiene, de hecho, si la buscamos, va a tener relación a su función, ya sea de dónde se descubrió o de qué es lo que hace, con su función de GTP, de GTPase, ¿ya? A eso, los nombres finalmente son todos siglas de lo que hacen cada proteína, ¿ya? Ya, yo creo que dejémoslo hasta aquí por ahora y volvemos a las 7:10, ¿les parece? O a las 7 como ustedes quieran. Quizás quieren cenar, no sé si ustedes cenan. ¿A las 7:10? Ya, bacán. ¿No? ¿Cuántas veces comen ustedes? Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a comer 4 veces al día, pero sé que hay gente que come como tres, incluso dos. Bueno, no importa, voy a dejar de grabar. Va a quedar grabado lo que dije.